Hoy te cuento la historia de un chico, nacido en un mundo en donde la magia determina tu clase y estatus social, y lamentablemente él nació sin una pizca de poder, provocando que todos lo trataran como basura. Pero a pesar de ello, no planeaba rendirse tan fácil, y gracias a su entrenamiento físico consiguió el poder suficiente para hacer frente incluso a la nobleza, además de postularse a un examen al que solo asistían los guerreros más poderosos de cada continente, con el fin de convertirse en guardianes, personas con habilidades muy por encima de la media. Y aunque al principio todos creían que el chico era solo un perdedor, no sabían que en realidad en su interior se encontraba sellado un poder demoníaco, que poco a poco comenzaba a devorarlo hasta convertirlo en un monstruo. Además, terminó conquistando a varias chicas de la realeza. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Eudemons Quest. La historia comienza presentándonos un mundo regido por la magia y por las habilidades que cada persona era capaz de desarrollar. Y es aquí donde conocemos a nuestro prota, Lian, un plebeyo que había nacido sin una pizca de poder mágico, pero a pesar de ello, a menudo alardeaba con la gente del pueblo, con que él se convertiría en un maestro Eudemons, una especie de guerrero bastante diestro con la magia. Por otra parte nos presentan a Javier, un miembro de la nobleza y el mejor amigo del chico, que no interrumpió para pedirle que lo acompañara a entregar un paquete urgente, y en el camino le comentó que la institución Eudemons estaba por realizar un examen para reclutar a jóvenes prodigios que pudieran llegar a convertirse en guerreros, ya que según los rumores, la reencarnación de un héroe antiguo estaba por aparecer en esa generación. Obviamente el prota estaba feliz por la noticia, ya que ese era su momento de demostrar que no era un inútil, pero su amigo le advirtió que mejor se abstuviera de presentarse al examen, ya que todos los años el 30% de los aspirantes perdían la vida, y él, al no contar ni siquiera con poder mágico, sería muy probable que formara parte de ese porcentaje. Sin embargo, sus advertencias no podrían hacer cambiar de opinión al chico, pero mientras charlaban, notaron que varios tipos atravesaban la ciudad a gran velocidad, y Lian, creyendo que podían tratarse de miembros de un gremio oscuro, fue tras ellos, para según él hacer méritos con la organización de Eudemons. Eso sí, consiguió seguirles el paso gracias a haber entrenado su cuerpo durante los últimos años para tratar de sustituir su falta de maná. Una vez ahí se dio cuenta de que los tipos estaban tras esta chica, y nos explican que en realidad ella era miembro de un gremio oscuro, mientras que los tipos simplemente eran guardias de la ciudad que trataban de atraparla. Pero el prota, sin saber esto, tomó la decisión de hacer frente a los tipos, haciéndoles creer que era un maestro Eudemons de rango alto. Claro, eso solo era una distracción para que la chica tuviera la oportunidad de escapar, pero no esperaba que en lugar de hacer eso, la mujer usó magia avanzada para invocar un demonio de rango alto con el fin de deshacerse de los testigos sin tener que mancharse las manos. Mientras tanto, luego de alejarse un poco del lugar, la chica se reunió con el líder del gremio al que pertenecía, este tipo de aquí, quien le dio la orden de tomar las pruebas de admisión que la organización Eudemons realizaría e ingresar a ellas, ya que según el tipo tenían sospechas de que la reencarnación de un antiguo héroe haría acto de presencia en las dichosas pruebas. Así que querían averiguar de quién se trataba para arrebatarle su poder. Eso sí, para tomar las pruebas, la chica tendría que hacerse pasar por un chico, para de esa manera evitar levantar sospechas. Regresando con el prota, el demonio de antes había conseguido acabar con los guardias sin problemas, y ahora planeaba acabar con él. Aunque justo antes de colgar los tenis, escuchó una extraña voz en su interior, que le ofrecía una pequeña fracción del poder sellado dentro suyo, y gracias a la cual despertó una fracción de poder demoníaco que aumentó su fuerza física a niveles exorbitantes. Eso sí, el chico parecía haberse convertido en una bestia. Eso sí, al parecer no era capaz de controlar tal poder, tanto que tras la pelea perdió el conocimiento. Después de esto, el chico despertó en su habitación tras ser encontrado por su madre adoptiva. Aunque eso no es lo importante. Lo importante es que el día en el que la prueba tomaría lugar, su madre no le permitiría tomarla, ya que según ella era una pérdida de tiempo que alguien sin talento la realizara. Así que lo mejor era que se centrara en su trabajo como de costumbre. Por suerte su amigo lo ayudó a escapar para llegar a tiempo al lugar de la prueba,
pero en el camino se toparon con una espía de antes, quien había adoptado la forma de un chico, y quien quedó impactada al notar que Liam no había perdido la vida luego de enfrentarse con su invocación. Así que para evitar que descubriera su verdadera identidad, usó su magia para sellar la puerta de la instalación y que de esa manera Liam no pudiera tomar la prueba. Lo que no esperaba era que el rubio era amigo de los guardias de la puerta trasera, quienes le permitieron entrar justo antes de la hora límite de llegada. Pero bueno, luego de que todos los aspirantes estuvieran reunidos, la censora del primer examen se presentó ante ellos para explicarles en qué consistía la primera prueba. Por cierto, mientras la chica se presentaba, Javier aprovechó para advertir al prota que tuviera cuidado, ya que en ese año varios prodigios de familias importantes participarían en el examen y cualquiera de ellos podría acabar con su vida. Y bueno, la censora les comentó que para probar la fase 1 tendrían que capturar una bestia mágica de rango 3 en medio del bosque, y solo los primeros 200 en conseguirlo aprobarían. Liam parecía bastante aliviado, ya que según él, gracias a su entrenamiento se le daba bastante bien cazar bestias. Y tras la explicación, de inmediato los aspirantes se adentraron en el bosque. Mientras tanto, Liam trataba de capturar una bestia usando su experiencia, pero debía darse prisa, ya que conforme el tiempo avanzaba, los cupos comenzaban a agotarse. No obstante, algo andaba mal. Sus técnicas habituales no estaban dando resultado, y nos revelan que eso se debía a que la chica de antes puso en él un hechizo que alejaba a cualquier criatura mágica a la que se acercaba, y poco a poco los cupos comenzaban a agotarse. Además, la suerte del chico solo parecía empeorar, ya que luego de un rato se cruzó con una bestia mágica pero de rango 10, cuyo poder estaba muy por encima al del resto, tanto así que le causó heridas bastante serias, aunque tuvo la fortuna de que el hechizo de antes terminó salvando su vida. Eso sí, el chico había sufrido heridas serias por el encuentro. Por suerte, mientras trataba de continuar, se topó con esta chica, Xiao, una aspirante que pertenecía a un clan bastante reconocido, y la cual usó su magia para sanar las heridas del prota, quien al parecer había despertado su interés al someterse a un examen como ese sin contar con poder mágico. Sin embargo, su pequeño acercamiento terminó después de que un compañero de su clan la llamara para continuar con la prueba. Pero bueno, después de separarse, Liam se dio cuenta de que 191 personas habían aprobado, por suerte y de un plan bastante bueno, con el que conseguiría atrapar al tigre de antes, y para ello utilizaría la peste que alejaba a las bestias de él para llevar al tigre justo a donde él lo deseaba. Y al final, gracias a su experiencia como cazador, su estrategia dio resultado. Pero como siempre, no todo podía ser tan bueno, ya que mientras se dirigía a la meta del examen, la espía de antes, al notar que el chico había atrapado a una bestia mágica, usó sus habilidades para hacer pasar al enorme tigre por un simple monstruo de clase 1. Mientras tanto, Liam, sin darse cuenta, luego de ocupar el último cupo del examen, quiso mostrarle su adquisición, sin esperar que todos los aspirantes se burlaron de él, por según ellos, haber atrapado a otra escoria como él. El chico no entendía qué carajos había ocurrido con el tigre, pero afortunadamente, la censora detectó la enorme aura que emanaba esa bestia, notando que alguien había usado magia en él para camuflar su verdadera apariencia. Así que sin dudarlo, terminó probando al chico y dándole la oportunidad de participar en la siguiente fase. Tras esto, los aspirantes fueron llevados hasta una especie de puente colgante, y la censora les explicó que para pasar la segunda parte del examen, tendrían que atravesar dicho puente, y solo los primeros 50 en conseguirlo pasarían. Y apenas terminó la explicación, todos se apresuraron a atravesar la estructura, aunque los únicos que pudieron seguir el paso a la instructora fueron Espía y este chico, un prodigio perteneciente a una de las familias nobles más importantes. No obstante, el resto no tuvo la misma suerte, ya que en medio del puente comenzaron a aparecer una especie de bestias que absorbían el maná de los aspirantes. El prota fue inteligente y, siguiendo los pasos del clan de Xiao, quienes evitaban hacer ruido para no ser atacados, estaba consiguiendo recorrer gran parte de la estructura sin problemas. O bueno, eso hasta toparse con un demonio varios niveles arriba al de los anteriores, y que al parecer no formaba parte de la prueba. De hecho, había sido la espía de antes quien invocó, luego de atravesar la estructura para evitar que Liam aprobara.
demonio que en segundos acabó con la vida de uno de los aspirantes, y aunque varios de ellos trataron de hacerle frente, ninguno tenía el poder suficiente para darle batalla. De hecho, fue capaz de petrificar a la mayoría de participantes que no tenían forma de defenderse. Por suerte, Liam fue protegido por una barrera creada con la magia de Xiao, barrera que lamentablemente no duró demasiado, y la criatura estaba por acabar con sus vidas. Mientras tanto, Liam entró en una especie de trance al perder el conocimiento y fue atraído por la misma voz del principio a un espacio espiritual, donde el ente por fin se presentó ante él en su forma de espíritu para pedirle que retirara el sello que mantenía atada su energía al cuerpo del prota, ya que de esa manera podría prestarle el mismo poder que días atrás, con el cual sería capaz de acabar con el demonio antes de que acabara con su vida. Liam estaba tentado por la propuesta, ya que siempre había soñado con un poder como ese, pero no era tonto. Sabía que por alguna razón esa presencia se encontraba sellada y estaba seguro que liberarlo podría traer consecuencias. Por eso mismo no sabía si hacerlo o no, aunque al final no tuvo más alternativa que acceder al ver cómo el demonio estaba por devorarlos tanto a él como a la chica. Tras aceptar, el chico despertó un poder demoníaco abrumador que prácticamente estaba controlando su cuerpo. La diferencia era tanta que en segundos consiguió deshacerse del demonio. Eso sí, según el espíritu, el cuerpo del prota aún era demasiado débil para soportar un poder como el suyo, así que para fortalecerlo un poco, el ente absorbió el núcleo del demonio para fortalecer su cuerpo, que incluso tenía varios huesos rotos. Por cierto, si se preguntan de dónde viene ese poder, pues al parecer ese ente era un rey dragón que había atormentado al mundo hace varios años y al que cientos de hechiceros no pudieron enfrentar. Así que el héroe que todos mencionaban en las leyendas consiguió sellarlo en el cuerpo del prota, ya que esa era la única manera de detenerlo. Pero ahora ese sello se había debilitado, al grado de que el demonio, sediento de energía, comenzó a absorber la energía de Xiang, quien no entendía qué carajos ocurría. Y por más que el prota trataba de deshacerse de su control, eso no estaba dando resultado. Por suerte, antes de que acabara con su vida, en el lugar se hizo presente el director de la institución, quien logró dejarlo inconsciente, ya que al parecer él fue la persona que selló el demonio en su interior. Además, usó un hechizo para borrar los recuerdos de lo ocurrido en ambos chicos, ya que debían mantener a salvo el secreto de su poder. Segundos después, los aspirantes convertidos en roca regresaron a la normalidad, ya que el demonio fue derrotado. Horas más tarde, los chicos fueron transportados por la maestra a un lugar seguro, y una vez el buen Liam recuperó la conciencia, esta última les informó que todas las personas que habían sobrevivido al incidente estaban aprobadas automáticamente para la tercera prueba, ya que el demonio no formaba parte de la evaluación. Por cierto, la tercera prueba tendría lugar dentro de las instalaciones de la Academia Eudemont, las cuales según esta última se encontraban rodeadas por una especie de barrera protectora para impedir que nadie que no fuera admitido en ella pusiera un pie dentro. Recuerden esto porque será importante más adelante. Por cierto, una vez cruzaron el portal que los llevó a la academia, la censora les comentó que en ese lugar se había llevado a cabo la legendaria batalla entre la facción del Rey Dragón y los aliados del héroe hace unos años. Batalla en la que por suerte el héroe, al que ahora todos veneraban, consiguió la victoria. Eso sí, nadie sabía cuál fue el paradero de ambas facciones. Tras esta pequeña charla, la mujer les presentó el que sería su siguiente censor, este tipo de aquí, quien luego de presentarse ante ellos, les dio las llaves de las habitaciones, donde podrían quedarse hasta el momento de la prueba. Pero para la mala suerte del chico, fue atacado por la misma chica de antes. Apenas puso un pie en su habitación y terminó quedándose dormido por el fuerte golpe que recibió. Afortunadamente consiguió recuperar la conciencia segundos antes de que la tercera prueba diera comienzo. Paralelamente con esto, nos muestran cómo el tipo de antes había infiltrado a algunos de sus hombres en la prueba para identificar a quien podía ser la reencarnación del héroe que buscaban, o en el peor de los casos, el rey demonio, cuyo poder los aterraba. Y bueno, una vez todos los aspirantes estuvieron reunidos, el censor les explicó en qué consistía la prueba. A cada aspirante se le otorgaría cierta cantidad de monedas sagradas, pero únicamente aquellos que consiguieran juntar 1000 de ellas, arrebatándoselas al resto, conseguirían aprobar. Dicha prueba tendría una duración de 24 horas. Además, existía una especie de zona segura, donde podrían permanecer 15 minutos cada cierto tiempo, y donde estaba estrictamente prohibido llevar a cabo batallas. De lo contrario, serían descalificados. Con todo esto explicado, las monedas fueron repartidas y para la suerte de Liam, la bolsa que escogió contaba con 2000 monedas.
así que su misión únicamente sería protegerlas. Pero eso resultó ser un arma de doble filo, ya que al enterarse de la cantidad que poseía, el resto de participantes fueron tras él. Sin embargo, el tipo no era tonto, así que lanzó varias monedas sobrantes para deshacerse de ellos y así dirigirse a la zona segura. Pero como siempre, no todo podía salir bien, ya que en el camino fue interceptado por varios aspirantes de años anteriores, ya que en esa prueba podían participar las personas que años antes habían fracasado, y estos últimos estaban por acabar con su vida para arrebatarle las monedas. Lo que no esperaban fue que en el momento justo, el chico despertó una especie de habilidad rara que le permitió potenciar sus habilidades físicas, fenómeno que había sido provocado gracias a la absorción del núcleo del demonio de antes, pero a pesar de que su poder era grande, aún no era capaz de controlarlo del todo. Así que los aspirantes recuperaron una ventaja, y para empeorar las cosas, la espía apareció para robar las monedas del chico y evitar que continuara con la prueba, aunque este último no se quedaría de brazos cruzados, por lo que tratando de controlar mejor su poder, luego de liberarse de inmediato fue tras ella, moviéndose a una gran velocidad. Por cierto, en el camino terminó cruzándose con Javier. Paralelamente con esto, nos muestran cómo los infiltrados trataban de encontrar al descendiente del héroe, obligando a los aspirantes a entrar en contacto con una especie de reliquia antigua. Lo malo era que aquellos sin el poder suficiente terminaban colgando los tenis. Y mientras el prota trataba de ponerse al corriente con Javier, notó como el clan de Xiao en ese momento estaba siendo destrozado por los mismos infiltrados. Por suerte, justo antes de que la chica fuera sometida al artefacto, usando una distracción con ayuda de Javier, gracias a sus nuevas habilidades consiguió sacar a la chica de ese lugar. Pero los tipos no se quedaron de brazos cruzados y de inmediato fueron tras ellos. Por su parte, Lian trataba de llegar a la zona segura, pero justo antes de llegar fue sometido por la magia de sangre de uno de ellos. Por suerte, cuando estaban por acabar con sus vidas con varios explosivos, el prota consiguió dominar un porcentaje mayor del mismo poder de antes, evitando así un ataque mortal. Y luego de poner a salvo a sus amigos, inició un combate bastante parejo con los tipos, en el que esta vez las cosas eran muy diferentes. Lamentablemente eso no duró mucho, ya que a pesar de ser muy superior en el 1 contra 1, al encontrarse en desventaja de número, terminó siendo doblegado por ellos. Sin embargo, justo antes de que él y sus amigos fueran eliminados, el chico entró en contacto con el orbe que usaban para localizar a la reencarnación, orbe que terminó llevando su alma a un espacio espiritual similar al del principio, y donde se encontraba sellado un dragón celestial que para su mala suerte estaba por acabar con su vida. No obstante, en el momento justo, el rey dragón hizo acto de presencia, aterrando de inmediato al dragón, ya que al parecer, años atrás esa criatura había estado bajo las órdenes del rey dragón, así que le dijo a su subordinado que si llegase a dañar el cuerpo de su contenedor, lo pagaría muy caro, ya que lo necesitaba si quería tener una oportunidad de regresar a la vida. Además, le ordenó que le prestara su poder al chico, para que así pudiera defenderse y continuar con vida. Por lo que, siguiendo sus órdenes, el dragón adoptó la forma de prendas espirituales para proteger el cuerpo de Lian, y le explicó que le prestaría su poder para potenciar sus habilidades físicas y tratar de estabilizar el poder que había conseguido. Eso sí, únicamente podría utilizar ese poder una vez cada 12 horas, de lo contrario su cuerpo no lo soportaría. Con esto dicho, Lian estaba listo para iniciar el enfrentamiento. No obstante, fueron interrumpidos por el censor, quien reprendió a los infiltrados por atacar a los participantes en medio de la zona segura, ya que al parecer en medio de la batalla, Lian había utilizado sus habilidades a fondo para obligarlos a ingresar a la zona segura. Así que tras esto les indicó a los protas que si habían conseguido las monedas necesarias, lo acompañaran a la salida, ya que el tiempo límite del examen había concluido. Palabras que dejaron frío a Lian, quien al verse envuelto en ese altercado no tuvo tiempo para recolectar las monedas, y por ende había fracasado. Una vez todos estuvieron en el lugar de reunión, el censor les indicó que el examen de admisión había llegado a su fin, así que los que habían conseguido las monedas se convertirían oficialmente en maestros Eudemon de nivel 1. Por cierto, utilizarían dichas monedas para atravesar una puerta espiritual que les indicaría qué tipo de magia portaban. Claro, si no tenían la cantidad exacta, eso sería imposible.
Tras sus palabras, uno tras otro, los aspirantes que consiguieron las monedas comenzaron a someterse a la revisión. El primero fue el prodigio que les mencioné antes, y quien portaba magia de color negro puro, resultado que dejó impactados a todos, ya que ese tipo de magia no era muy común en el continente. Tras esto fue el turno de la espía, que contaba con magia de color verde, seguida por los dos miembros del clan noble, el chico que contaba con magia azul y Xiao con magia de color rosa. Por último fue el turno de Javier, quien a pesar de lo que creíamos, había sido capaz de conseguir las monedas, y descubrió que contaba con magia de color amarillo. Por su parte Lian comenzaba a hacerse la idea de que quizás su sueño era imposible. Pero en ese momento, el dragón celestial indicó que se sometiera a la prueba utilizando 2 monedas que él mismo le dio y que según él equivalían a las 1000 necesarias. El prota no estaba convencido de hacerlo, pero sin nada más que perder se sometió a la revisión y quedó impactado al notar que la puerta se abrió ante él, tal como el dragón se lo había dicho. Y tras someterse a la revisión, descubrió que su tipo de magia era incoloro, un tipo de magia que no se había visto desde hace cientos de años. Pero debido a ello, el resto de aspirantes estaban furiosos, ya que no podían aceptar que un perdedor como él fuera aceptado, y menos aún habiendo recolectado únicamente 2 monedas. Pero en ese momento, la vicerrectora del lugar se presentó para darle la bienvenida a los nuevos reclutas, y para decirles a los que estaban inconformes que mejor regresaran a sus casas, ya que la institución no aceptaba escorias como ellos. Por cierto, luego de esto, el líder del gremio oscuro cambió la misión de la espía, indicándole que ya no tendría que buscar al descendiente del héroe, sino más bien encargarse de proteger a Lian, ya que gracias a los tipos de antes, descubrieron que dentro de él estaba sellado un poder equivalente al del héroe, el poder del rey dragón. Pero bueno, regresando con nuestro prota, vemos como este último apenas estuvo en academia, sabiendo que había dado un paso más para cumplir su sueño, gracias a todo el esfuerzo y trabajo duro, no desperdició la oportunidad para disfrutar un poco de lo que estaba viviendo, dando un pequeño recorrido por las instalaciones de la academia, que de hecho parecía prácticamente un continente entero, y donde incluso se toparon con la ascensora de antes, quien no podía creer que el prota hubiese sido capaz de aprobar el examen. No obstante, ahora entendía que ese chico podía tratarse de alguien especial. Después de todo, incluso había sido capaz de atrapar a una bestia Eudemon usando solo su fuerza física. Pero bueno, ahora sí, centrémonos en lo importante. Los protas se presentaron a su primera clase para convertirse en maestros Eudemon de nivel alto, y el censor de antes les explicó que a partir de ese momento comenzarían a someterse a diferentes pruebas con el objetivo de reunir puntos, y solo aquellos que contaron con los suficientes podrían subir de nivel. Sin embargo, si fallaban, serían expulsados. Y por el momento, lo primero que harían era elegir su arma Eudemon, explicándoles que esa era una herramienta que les ayudaría a controlar mejor su energía espiritual y poder aumentar drásticamente sus habilidades. Tras esta breve explicación, el tipo los llevó hasta una especie de plano espiritual, comentándoles que cada uno de ellos sería llevado a una especie de templo perteneciente al color de su magia, y en el cual obtendrían la dichosa arma de la que les habló antes, recalcándoles que si querían ser maestros Eudemon, el arma que portasen sería fundamental para ello. Y bueno, luego de que todos fuesen enviados a sus respectivos templos, vemos como el prota continuaba con su mala suerte de siempre, ya que el pobre tipo fue llevado a un templo que estaba cayéndose a pedazos. Instalaciones muy distintas a las que fueron enviados los alumnos de los otros colores, que contaban con palacios y estructuras muy valiosas. Eso se debía principalmente a que en cientos de años no había nacido ningún maestro que contase con ese color de magia. Pero bueno, una vez en las instalaciones se dio cuenta de que los espíritus, quienes serían los encargados de darle su arma espiritual, eran unos vagos que pasaban su tiempo en los juegos de azar. Además, luego de que notaran la presencia del prota, ni siquiera podían creer que este último fuese un maestro Eudemon. Después de todo, su aura era apenas perceptible, prácticamente parecía la de un humano común y corriente. Sin embargo, este último terminó llamando su atención luego de que demostrase ser un prodigio en los juegos de azar que ellos tanto jugaban, así que les propuso que si conseguía ganarles en uno de los dichosos juegos, tendrían que darle el arma que estaba buscando. Claro, en caso de fallar, no tendría problema y se marcharía de ahí voluntariamente. Obviamente los espíritus aceptaron sin dudar, ya que no podían creer que un humano fuese capaz de vencerlos, pero estaban cometiendo un grave error, ya que el prota terminó cerrándoles la boca, venciéndolos de manera humillante, ya que nos explica que gracias a haber pasado gran parte de su vida trabajando en un bar, sabía prácticamente todos los trucos de los juegos de azar, así que vencerlos fue como quitarle un dulce a un niño.
Y bueno, luego de admitir su derrota, los espíritus no tuvieron más opción que cumplir su parte del trato y entregarle el arma que potenciaría de alguna forma sus habilidades. Eso sí, para ello lo pusieron a elegir entre 10 diferentes opciones. Cada una de ellas tenía un valor distinto, así que su decisión sería crucial para determinar qué tan útil podría llegar a ser su arma. Pero como siempre contaba con tan mala fortuna, que su elección solo terminó siendo un pequeño trozo de madera que no sabía ni para qué carajos podría servirle. Mientras que a diferencia de este último, luego de que los estudiantes se reunieran con el censor, notó como los demás habían recibido armas bastante llamativas. Incluso Javier obtuvo una especie de dagas que podrían potenciar bastante su forma de luchar. Por suerte eso le importaba muy poco al prota, que planeaba convertirse en el fruto amo por muy difíciles que fuesen las circunstancias para él. Pero bueno, una vez todos los alumnos obtuvieron sus respectivas armas y regresaron a los dormitorios de la academia, recibieron una visita inesperada, ya que vemos como todos los alumnos de grados mayores visitaron a los de nuevo ingreso para arrebatarle las armas y los artefactos que hace tan solo unas horas habían obtenido. Y dada la enorme diferencia que existía entre sus habilidades, no podían hacer nada para evitar el robo. De hecho, entre ellos se encontraban los tipos infiltrados de antes, que al parecer habían conseguido colarse en academia. Claro, existían algunas excepciones, ya que para la chica infiltrada y el prodigio de antes no fue problema evitar el robo, deshaciéndose sin mayor problema de sus oponentes. Y si se preguntan qué carajos había pasado con el prota, pues resulta que este último, luego de que su atacante se enterara de la basura que había obtenido por arma, no quiso arrebatársela, e incluso le deseó suerte para sobrevivir en academia, si eso era lo único que sus espíritus eran capaces de darle. Y bueno, vemos como al día siguiente, mientras todos los alumnos se dirigían a su siguiente clase, el prota se enteró de que la mayoría se les había arrebatado sus armas. Incluso Javier le comentó que él solo consiguió continuar con la suya, gracias a que le desembolsó una gran cantidad de dinero a los hijos de fruta para que la dejasen conservarla. Y vemos como las dichosas armas serían útiles para la siguiente clase. Y aunque los alumnos intentaron explicarle al censor todo lo ocurrido con el ataque y sobre cómo ahora no contaban con sus armas para llevar a cabo el entrenamiento, este último le respondió que ese no era su problema. Después de todo, un maestro Eudemont no permitiría que su arma fuese robada, así que solo aquellos que aún contaban con ella podrían continuar con el entrenamiento. Pero dejando eso de lado, vemos como el profesor había organizado una especie de combate de prueba entre sus estudiantes y algunos tipos de segundo año, ya que quería conocer qué tipo de habilidades eran capaces de utilizar sus nuevos estudiantes y quiénes podrían convertirse en guerreros hábiles. Y vemos como el alumno al que tendrían que enfrentar se trataba de este chico de aquí, Shank, un estudiante especializado en el combate cuerpo a cuerpo y el número 1 de segundo año, quien hasta ese momento no había perdido uno solo de sus sparrings. Claro, solo podrían participar en la pelea aquellos estudiantes que aún contaran con sus reliquias. Por lo tanto, Javier y el prota no tenían más opción que participar en la pelea, mientras que el resto tendrían que esperar algunas semanas hasta conseguir un arma nueva. Una vez con todo esto explicado, el dichoso sparring dio comienzo. Los primeros que tomaron parte en la batalla fueron los más talentosos del primer año, el albino y la espía, quienes de hecho sorprendieron bastante al censor y al resto de alumnos de primer año, ya que a pesar de que el tipo se encontraba en un gran nivel y contaba con algunos años más de experiencia en combate, estos últimos fueron capaces de seguirle el ritmo. De hecho, por momentos, poniéndolo en apuros. Después de todo, sus habilidades se compenetraban perfectamente. Incluso tras unos minutos de intercambios continuos de ataques, consiguieron conectarle un golpe limpio. Pero tras ello el censor le pidió a los otros dos alumnos que aún conservaban sus armas que se unieran a la pelea. Claro, creyendo que ellos también contaban con habilidades excepcionales. Así que a estos últimos no les quedó de otra más que tomar parte en el enfrentamiento. Sin embargo, la diferencia entre sus habilidades era notoria. No estaban al mismo nivel que los otros dos. Sin embargo, cuando el prota estaba por recibir una paliza a manos de Shang y quedar nuevamente como un perdedor frente a sus compañeros, el dragón le comentó que las 12 horas de las que le habló antes habían transcurrido, así que en ese momento podría extraer una pequeña porción de sus habilidades. Obviamente el prota no lo dudó ni un segundo, y por suerte fue capaz de acceder al mismo aumento de poder que recibió durante el anterior examen, siendo capaz de ponerse a la altura del tipo, que no entendía cómo carajos ese perdedor era capaz de esquivar sus ataques e incluso mantener el ritmo de la velocidad con la que se movía. Por eso mismo decidió ponerse serio y aumentar su energía. Lo que no sabía era que nuestro prota aún contaba con un as bajo la manga.
ya que nos revelan que el día anterior, luego de que los venciera por segunda vez, los espíritus del templo le dieron una segunda arma, la cual tenía la habilidad de absorber y almacenar todo tipo de objetos, algo así como el inventario de un videojuego. Una técnica gracias a la cual se deshizo de la ropa mística de su oponente, que le servía para esconder el secreto detrás de su técnica. Este último contaba con un par de brazos extra. Era por ello que era capaz de lanzar golpes a esa velocidad. No obstante que su secreto fuese revelado, solo lo hizo enfurecer más, así que planeaba destrozar frente a todos a Liam. Claro, el prota no planeaba permitírselo. Después de todo, en ese momento era capaz de defenderse. Lamentablemente la batalla fue detenida por el censor de antes, que temía que toda la clase se saliera de control. Pero bueno, vemos como unos días después, el rumor de que el prota era un prodigio en cuanto al combate se trataba, se había esparcido por toda la academia. Así que sí, su fama de perdedor por fin comenzaba a perderse. El rumor se hizo tan grande que incluso el chico de antes fue reprendido por miembros de su clan, quienes estaban furiosos con él por haber perdido un duelo con un plebeyo que apenas llevaba un par de días en academia. Lo peor de todo era que ahora el nombre de su clan había sido manchado, pero luego de dejar ese tema a un lado, le comentó si había conseguido el artefacto valioso que le encargó. Sin embargo, este último no fue capaz de responder, ya que al parecer, luego de que Liam le arrebatase su chaqueta, había perdido el dichoso objeto, así que ahora no le quedaba de otra más que recuperarlo, si no quería que su vida corriese peligro. Por otra parte, nuestro prota continuó asistiendo a clases como de costumbre, ya que, como se los comenté, debía reunir cierta cantidad de puntos para mantener su puesto dentro de la academia. La siguiente prueba a la que tendría que someterse consistía en conseguir hierbas medicinales en el bosque, y dependiendo de la rareza de las plantas que consiguiera, obtendría mayor cantidad de puntos. Sin embargo, Liam tuvo la mala suerte de ser emparejado con la espía para llevar a cabo la tarea. Obviamente esta última creía que el prota sería un lastre. Además le preocupaba que debido a utilizar por tanto tiempo el camuflaje, su energía estaba siendo drenada, tanto que ni siquiera contaba con la fuerza para llevar a cabo la prueba. Lo que no esperaba era que el prota consiguió completarla por sí solo, ya que, como recordemos, este último era un experto en cuanto a temas de naturaleza se trataba, así que no fue un problema para él recolectar las plantas que necesitaba, incluso consiguiendo por sí solo la mejor calificación entre el resto de alumnos. El prota seguía cayendo bocas gracias a su trabajo duro. No obstante, su momento de gloria no duró mucho, ya que cuando regresaba a los dormitorios fue interceptado por varios alumnos de segundo año, comandados por Shank, quien, como se los dije, quería recuperar el objeto perdido a como diese lugar, y para ello contaba con un tiempo limitado. Sin embargo, luego de interrogar al prota, este último no sabía ni de qué carajos le estaba hablando, pidiéndole que lo liberase o lo pagaría muy caro. Mientras tanto, Javier apenas notó lo que estaba ocurriendo, no dudó en ir por el censor, ya que sabía que el prota no tendría oportunidad contra tipos como esos, a pesar de lo mucho que había mejorado. Sin embargo, una vez la maestra de antes estuvo ahí para detener la pelea, el prota, sabiendo que esos tipos no dejarían de molestarlo, decidió resolverlo de la única manera que conocía, peleando hasta el final. Así que, teniendo a la maestra como testigo, retó un duelo 1 versus 1 al hijo de fruta. Obviamente el tipo no podía creer lo que ese chico le decía. Después de todo, creía que alguien de primer año no tendría ningún tipo de oportunidad contra alguien experimentado como él, así que no tuvo problema en aceptar su propuesta. Eso sí, con la condición de que en caso de que él llegase a obtener la victoria, el prota tendría que abandonar la academia de inmediato, olvidándose de sus sueños de ser un maestro Eudemont. Claro, el prota no tuvo ninguna objeción, pero en caso de que él llegase a obtener la victoria, tendría el derecho de quedarse con habitación y los lujos con los que Shank contaba gracias a su estatus como alumno de segundo año. Y bueno, tras establecer los términos del enfrentamiento, la batalla estaba por dar inicio. Como era de esperarse, todos los alumnos se reunieron para presenciar de primera mano la pelea entre dos prodigios. Incluso la censora estaba interesada en conocer qué tipo de habilidades poseía Liam, como para atreverse a retar a un alumno de segundo año, aunque lo que nadie esperaba fue que apenas la pelea dio comienzo, el prota, a diferencia de lo que esperaban, no estaba haciendo nada más que correr y esquivar los ataques de Shank. Después de todo eso, era lo único que podía hacer en ese momento, ya que tenía que esperar hasta que las 12 horas transcurrieran, así que por el momento era prácticamente un humano común y corriente, sin muchas alternativas. Por suerte, justo cuando el hijo de fruta de Shank estaba por conectarle un golpe que probablemente acabaría con su vida, el buen Liam fue capaz de exceder nuevamente sus habilidades, siendo capaz de plantearle cara al tipo, quien obviamente no entendía qué carajos había ocurrido y por qué ese perdedor ahora era capaz de esquivar sus ataques. Claro, este último no era el único sorprendido por las raras habilidades que Liam estaba demostrando, ya que tanto la censora como los alumnos que observaban el encuentro estaban impactados con el aumento tan drástico de energía espiritual que ese chico había tenido en tan solo segundos.
segundos. Como era de esperarse, Shang comenzó a tomar sus precauciones y decidió que era momento de poner fin al enfrentamiento de una vez por todas, ya que no sabía lo que podía pasar en caso de que se prolongara más. Claro, decirlo era más fácil que hacerlo, ya que por más que estaba empleando a fondo sus mejores técnicas, nada parecía funcionar contra Lian, quien se movía a una velocidad increíble. Ni siquiera quedaba rastro del perdedor de antes. No obstante, Shang no se dio por vencido y aumentó sus ráfagas de ataques para causar daño serio. Pero el prota, gracias a que en ese momento tenía gran parte de su poder liberado, fue capaz de crear una barrera de gran nivel que contuvo su ataque. Eso sí, ese acto sirvió para que el tipo notara que su poder estaba siendo canalizado por medio de su ropa, así que habiendo encontrado su punto débil, sin pensarlo usó una distracción para arrebatarle su mejor arma. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error, ya que como recordemos, únicamente el prota contaba con el poder suficiente para entrar en contacto con el dragón, mientras que los demás recibían daño serio al hacerlo. Así que tal como vimos antes, el espíritu dejó inconsciente al hijo de fruta y por ende Lian fue el ganador del enfrentamiento. Nadie podía creer lo que había ocurrido. Era la primera vez en varios años que un alumno de primer año derrotaba a uno de segundo, y lo más importante era que nunca un plebeyo había contado con un rendimiento tan bueno en la academia como el que el prota estaba demostrando hasta ese momento. Y claro, como recordemos, había una apuesta en juego, por lo que sí, Lian se quedaría con los beneficios del tipo como su habitación. Por cierto, este último decidió compartir las instalaciones con sus compañeros de primer año, incluyendo al albino de antes y al espía, aunque se dio cuenta de que esta última había comenzado a actuar bastante extraño desde hace ya unos días. Incluso sin dudarlo, decidió compartir habitación con el prota, algo con lo que este último no estaba muy de acuerdo. Claro, el único objetivo de esta última era vigilarlo de cerca y mantenerlo a salvo como su superior le ordenó. Por otra parte, vemos como Shang, luego de que la noticia de su derrota con el prota llegase hasta sus superiores, recibió un castigo ejemplar, no solo por haber sido humillado frente a todos por un novato, sino también porque no había conseguido recuperar el objeto que su líder necesitaba. Sin embargo, no planeaba darse por vencido, lo recuperaría, así todo su clan tuviese que cazar a Lian. Mientras tanto, vemos como el rumor de que el prota había derrotado a un alumno de segundo año llegó incluso hasta los altos mandos de la academia, quienes comenzaban a interesarse en este último, ya que sus habilidades no eran las de alguien común. Por otra parte, vemos como por la noche, mientras Lian revisaba sus herramientas, se dio cuenta de que efectivamente el artefacto del que el tipo de antes le habló se encontraba en el inventario. Sin embargo, se preguntaba por qué carajos estaba tan interesado en una roca como esa. Lo que no esperaba era que al entrar en contacto con ella, el pedazo de madera que tenía en su poder adoptó la forma de una roca similar, y lo más asombroso fue que ambas se fusionaron para dar origen a una especie de llave. Obviamente el prota no tenía ni idea de qué estaba pasando. Lo que le preocupaba era que ahora no le sería posible devolver la roca, aunque mientras trataba de averiguar cuál era su función, notó como su compañero escapaba de la habitación a mitad de la noche, así que fue tras él para averiguar qué era lo que ocultaba. Por su parte, vemos como la chica había salido de la instalación, ya que debido a que había estado utilizando demasiado tiempo el camuflaje que la convertía en un chico, su energía estaba bastante desgastada, tanto que a duras penas era capaz de mantenerse en pie. Era por ello que se dirigió al bosque para tratar de recuperarse, absorbiendo la energía de las plantas. Pero bueno, vemos como para realizar el dichoso proceso tuvo que dejar su disfraz de chico, regresando a su apariencia normal. Con lo que no contaba era que el prota, gracias a sus habilidades de rastreo, no le tomó trabajo seguir su ritmo a través del bosque hasta dar con ella, así que tras alcanzarla terminó sorprendiéndola e interrumpiéndola absorbiendo energía, provocando que colapsase. Claro, el chico, sin saber que esa chica era el tipo a quien estaba siguiendo, no dudó en ir por ella y brindarle su ayuda. Además, lo que en verdad lo dejó impactado fue reconocer que esa chica era la misma que había conocido hace unos meses, justo antes de comenzar con las evaluaciones para Maestro Eudemont, aunque no se explicaba qué carajos estaba haciendo en ese lugar, preguntándose si acaso ella también era una alumna de esa academia. Y bueno, luego de reconocerla, el chico no dudó en llevarla hasta su habitación para intentar sanar sus heridas, aunque no se explicaba por qué se encontraba inconsciente. Después de todo, no parecía tener ningún tipo de herida. No obstante, cuando trataba de examinarla para saber cuál era la causa de ello, por accidente entró en contacto con una especie de gema que la chica portaba, y al hacerlo terminó entrelazando su mente con los recuerdos de esta última, descubriendo un poco de su pasado y sobre cómo la chica al parecer
Javier había tenido una infancia bastante dura, ya que por lo que veía, prácticamente toda su familia había sido eliminada por alguien que contaba con habilidades de fuego. Sin embargo, cuando trataba de indagar más en sus recuerdos, la chica finalmente recobró el conocimiento, dándose cuenta de que se encontraba en una escena bastante embarazosa al lado de Liam, así que como era de esperarse, de inmediato usó sus habilidades para atacar y neutralizar al prota. Claro, este último trató de explicarle que todo se trataba de un malentendido y que simplemente había tratado de ayudarla, luego de encontrarla inconsciente en medio del bosque. No obstante, la espía no se fiaba de sus palabras, por lo que para evitar que descubriera su identidad, o peor aún que difundiera detalles acerca de su pasado, colocó dentro de este último una especie de semilla rara, la cual tenía la función de detener su corazón en caso de que llegase a revelar algo de lo que había visto en sus recuerdos o del encuentro que había tenido con ella, explicándole que si quería continuar con vida, lo mejor era que mantuviera la boca cerrada. Por cierto, recuerden bien este detalle porque será importante más adelante. Pero bueno, dejando eso de lado, al día siguiente el prota se encontró con la chica de antes, así que aprovechó el momento para preguntarle si se había topado en los dormitorios de chicas con una mujer que era capaz de manipular las plantas. No obstante, justo en ese momento se dio cuenta de que estaba cometiendo un grave error, descubriendo que la chica no mentía con lo de que si hablaba sobre ella, su vida acabaría, ya que apenas dijo un par de palabras relacionadas con esa mujer, su corazón estuvo muy cerca de detenerse, así que ahora sabía que por ningún motivo podría siquiera mencionarla. De lo contrario, sus días estaban contados. Pero dejando ese incidente de lado, ahora sí, centrémonos en lo importante, ya que vemos como días más tarde se llevó a cabo una nueva prueba entre los alumnos de primer año, en la cual los chicos tendrían que superar un camino repleto de obstáculos, algo que no sería un problema para el prota, ya que estaba acostumbrado a todo tipo de recorridos por el bosque. Sin embargo, los hijos de fruta de segundo año usaron esa oportunidad para tenderle una emboscada, así que nuevamente el chico fue rodeado por varios tipos que querían recuperar la roca a cualquier costo. Sin embargo, esta vez, luego de todo lo que había mejorado en las últimas semanas, estaba listo para hacerles frente a cada uno de ellos. O bueno, eso era lo que creía, ya que luego de deshacerse de los hijos de fruta, expulsando una mínima cantidad de su aura, tal como lo había estado practicando, se dio cuenta de que había algo diferente. Su cuerpo estaba bastante resentido y lamentablemente terminó colapsando, aunque tras ello vemos como en el lugar se hizo presente este enmascarado de aquí, quien luego de que Liam recuperara la conciencia, le explicó lo que estaba ocurriendo con él, comentándole que a causa de haber estado usando un poder muy superior al que su cuerpo era capaz de controlar, estaba pagando las consecuencias. Lo peor de todo era que si continuaba usando las habilidades de Maestro Demont, tarde o temprano su cuerpo sería consumido por completo y terminaría perdiendo la vida de una forma bastante dolorosa. Por suerte le comentó que existía una solución para su problema, pero antes de ello le comentó si aún tenía en su poder la llave de antes. Obviamente el prota no entendía cómo carajos estaba al tanto de ello, pero luego de que el tipo confirmara su teoría, le dijo que si usaba la dichosa llave que había obtenido para robar uno de los 3 objetos místicos que mantenían en pie la barrera protectora de la escuela, podría liberar el potencial que se encontraba sellado en su interior, explicándole que por culpa del rey dragón que se encontraba sellado en su cuerpo, sus genes místicos permanecían dormidos. Era por ello que antes no había sido capaz de emplear su energía mística, permaneciendo como un humano común y corriente. Sí, era por eso que desde niño no era capaz de manipular el maná, cuando en realidad su potencial era enorme. De hecho, nos enteramos que en parte por su enorme potencial había sido escogido como el contenedor para el rey dragón. Pero bueno, luego de darle todo el contexto, el tipo le comentó que en unos minutos más alumnos del último año llegarían a esa zona buscando cazarlo, así que para probarle que estaba de su lado, le daría un energizante con el que podría usar su poder por unos segundos y encargarse de ellos. Pero si quería una solución definitiva para su problema, la única forma era robando el objeto que le comentó. Tras esto el tipo desapareció sin dejar rastro, y tal como se lo comentó, varios alumnos de último año aparecieron en la zona para destrozar por completo a Liam. Por suerte, la semilla energizante que le obsequió dio resultados, consiguiendo deshacerse de ellos sin mayor problema. Tras esto, vemos como luego del enfrentamiento, el prota fue encontrado por Javier y la espía, quienes estaban preocupados por él luego de no tener noticias de este último por varias horas. No obstante, el estado en el que el prota se encontraba no era muy bueno, ya que una vez el efecto del energizante terminó, su cuerpo volvió a resentir la fatiga del poder que había estado usando. Y lo peor de todo fue que mientras volvían a los dormitorios, los chicos fueron interceptados por el hijo de fruta de antes, el líder de tercer año, quien estaba ahí para apoderarse del fragmento que el prota tenía en su poder. Y vemos cómo esta, a diferencia de sus hombres, contaba con un nivel de poder muy superior, tanto que a pesar de que tanto la chica como Javier intentaron hacerle frente, ninguno era capaz de seguirle el ritmo. La diferencia entre sus habilidades era demasiado grande, así que todo parecía perdido para Liam,
quien en el estado en que se encontraba ni siquiera era capaz de esquivar sus ataques. Por suerte la chica, recordando la orden de mantener a salvo a ese chico, decidió usar al máximo sus habilidades para crear una pequeña abertura y que Javier pudiese escapar de ese lugar llevando consigo al prota. Lamentablemente su plan no dio resultado y para empeorar las cosas, cuando la batalla tenía lugar, los infiltrados de antes estuvieron presentes. Por suerte, a diferencia de lo que creíamos, estaban ahí para defender al prota, ya que ahora que estaban al tanto de que él era el portador del Rey Dragón, no podían permitir que el chico saliese herido bajo ninguna circunstancia, así que usando sus habilidades no les tomó trabajo doblegar al hijo de fruta para darle la oportunidad a los protas de escapar de ese lugar. Aunque vemos que además de ayudar a Liam, tenían otras intenciones con el tipo, ya que una vez los chicos salieron del radar, le propusieron a este último unirse a sus filas, explicándole que sus habilidades serían muy útiles en la organización para la que trabajaban, además que la recompensa por su trabajo sería bastante gratificante. Y aunque en un principio el tipo no estaba muy de acuerdo, al final, sabiendo que una vez la academia se enterase de sus últimas acciones, lo más probable era que sería desterrado, por lo que su única opción en ese momento era trabajar para los tipos. Y bueno, efectivamente el tipo tenía razón, ya que luego de que la noticia del ataque del prota llegase hasta los oídos de los altos mandos y que estos últimos se enteraran de varios crímenes que los alumnos de tercer año habían estado cometiendo, terminaron desterrando a todo el clan del hijo de fruta. Pero ahora sí, centrémonos en lo importante. A pesar de que el estado del prota cada día era más lamentable y el dolor que sentía era como si cada uno de sus huesos estuviese siendo despedazado, eso le importaba muy poco y continuó asistiendo a clases con normalidad, ya que por ningún motivo planeaba bajar los brazos, planeaba convertirse en un maestro demon, así eso le costase la vida. Lamentablemente, por más que se empeñaba en ocultar su estado, el censor se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya que el chico, que hace tan solo unos días había demostrado una enorme mejoría en cuanto al manejo de su energía mística, ahora no era capaz de realizar ni siquiera unos cuantos ejercicios básicos, e incluso el más mínimo esfuerzo causaba que su cuerpo sufriese daños severos. Lo peor de todo esto era que muy pronto se llevaría a cabo una especie de examen para saber qué alumnos eran dignos de continuar en la academia y quiénes serían expulsados, tal como el profesor se lo había indicado cuando llegaron a ese lugar. Sin embargo, sabiendo que el prota contaba con bastante potencial y que su disciplina era superior a la de cualquiera del resto de alumnos, le aconsejó que mejor se retirara y que se tomara algún tiempo de descanso para que su cuerpo se recuperase de todo el desgaste que había sufrido en los últimos meses, prometiéndole que si lo hacía, él mismo le permitiría tomar el dichoso examen el año entrante. De esa manera no le tomaría trabajo aprobarlo, recalcándole que de continuar el ritmo que llevaba, no le quedarían muchos días más con vida. Claro, este último no fue el único en decírselo, ya que vemos como el dragón en su ropa le advirtió que el censor tenía razón. Si la gravedad de los daños en su cuerpo continuaba avanzando de esa manera, ni siquiera él con sus habilidades podría ayudarle, revelándole que de hecho en ese momento era capaz de moverse gracias a la energía que la ropa le brindaba. De lo contrario, para esas instancias, sus huesos estarían destrozados. Lamentablemente sus capacidades estaban llegando a su límite y no podría continuar ayudándolo si seguía de esa manera. No obstante, el prota se negó a retirarse, planeaba tomar el examen, así eso fuese lo último que hiciera. Y bueno, una vez el chico regresó a su habitación, comenzó a considerar las palabras tanto del censor como las del dragón, preguntándose si acaso lo mejor era desistir de su sueño y regresar a ser el antiguo perdedor de antes. Después de todo, ya estaba acostumbrado a ser tratado como basura. Sin embargo, en ese momento recordó todo lo que había tenido que pasar para llegar hasta ese lugar y todo el esfuerzo y el trabajo duro que había puesto en ello, así que no podía dejar que todo eso se fuera a la basura, por lo que tras llegar hasta esa conclusión, decidió reunirse con el enmascarado de antes e intentar usar la técnica de la que este último le había hablado. Usaría el sello que tenía en su poder para acceder a las reliquias que mantenían el sello de ese lugar. Claro, tan pronto el sello que bloqueaba su potencial fuese liberado, planeaba regresarlas para no causar problemas en la academia. Tras esto, el enmascarado, luego de usar la llave para abrir una especie de portal hasta las ruinas donde la reliquia se encontraba, se hizo cargo de entretener a los guardias que resguardaban la instalación para que el prota pudiese llegar hasta el dichoso artefacto. Por suerte, la estrategia dio resultado, ya que el prota consiguió llegar hasta el objeto que el enmascarado le habló. Y al parecer las palabras del tipo eran ciertas, ya que una vez el chico entró en contacto con él, pudo sentir como un candado fue liberado de su interior, sintiendo como una enorme cantidad de energía comenzaba a recorrer todo su cuerpo, una sensación que hasta ese momento no había sentido. Sin embargo, había un pequeño problema. Luego de entrar en contacto con el objeto, este desapareció, así que no podría devolverlo. Lo peor de todo era que con la desaparición del artefacto, el escudo que protegía la academia se desvaneció. Y eso no era todo.
ya que nos enteramos que no solo el sello que mantenía bloqueadas las habilidades de Chico habían sido borradas, sino también el que mantenía dormido al Rey Dragón en su interior. Por su parte, el prota, ahora que había conseguido su objetivo y podía dominar su energía al 100%, quiso reunirse con el tipo de antes para explicarle lo ocurrido. Pero como era de esperarse, el tipo había desaparecido sin dejar rastro. No obstante, el prota no le prestó mucha atención, ya que recordó que el examen de ascensión estaba por dar inicio. Así que de inmediato se puso en marcha el lugar de la evaluación. Mientras tanto, vemos como el examen había dado inicio, y los cuales eran algo así como los exámenes Chunin, donde los alumnos tenían que derrotar a uno de sus compañeros en un duelo 1 a 1 para probar. De hecho, vemos como Javier había conseguido obtener la victoria en su pelea. Además, cuando todos comenzaban a creer que el prota se había retirado de la academia, siguiendo los consejos del censor, vemos como este último se presentó para llevar a cabo su combate. De hecho, tendría que batirse a duelo con uno de los mejores alumnos de primer año, el cual basaba sus técnicas de combate en el uso de espadas místicas. Obviamente todos creían que el prota no tendría oportunidad contra ese tipo. No obstante, este último le cerró la boca a todos, ya que ahora que tenía acceso completo a esa energía mística, no le tomó trabajo neutralizar las técnicas de su oponente, deshaciéndose de él sin mayor problema. Sí, el chico había conseguido probar el dichoso examen, sorprendiendo a todos. Lamentablemente, no todo eran buenas noticias, ya que vemos como en ese momento los hombres del clan oscuro habían conseguido infiltrarse en la academia, aprovechando que la barrera protectora se había debilitado. Y bueno, vemos como estos últimos irrumpieron en el examen, acabando con la vida de varios alumnos que se cruzaron en su camino. Claro, su objetivo era atrapar al prota, ya que ahora que el sello en su cuerpo había sido liberado, era el momento perfecto para liberar al Rey Dragón. Por cierto, vemos como este último, tras su combate con el tipo de antes, perdió el conocimiento, ya que al parecer todas las palabras del enmascarado de antes eran falsas, y su cuerpo seguía siendo incapaz de tolerar esa inmensa cantidad de energía mística. Por su parte, vemos como los profesores de la academia, luego de ordenarles a los alumnos que evacuaran la zona, iniciaron un enfrentamiento contra los hijos de fruta, y de hecho por momentos parecían tener la ventaja, más aún cuando el director, quien como recordemos era una leyenda viviente, tomara parte en el altercado, iniciando un enfrentamiento con el líder de los tipos, quien al parecer contaba con un nivel bastante decente, incluso por momentos planteándole cara al anciano. O bueno, eso hasta que este último accedió por unos segundos al poder con el que había sellado al Rey Dragón, neutralizando por completo al hijo de fruta sin mayor problema. Por cierto, mientras todo esto sucedía, la espía de antes se dio cuenta de que todo este tiempo había estado siendo utilizada por su líder, quien simplemente la veía como un objeto desechable, por lo que decidió que era momento de desertar de su organización. Lamentablemente, no todo podía ser tan bueno, ya que cuando parecía que el asunto estaba controlado, la vicerrectora tomó por sorpresa al anciano, causándole una herida bastante seria y revelándoles que ella también formaba parte del gremio oscuro. De hecho, era ella quien estaba detrás del enmascarado, manipulando al prota para liberar el sello que contenía el poder del Rey Dragón. Obviamente el anciano no entendía por qué traicionaba su confianza de esa manera. Sin embargo, la chica le confesó que ella era la hija legítima del Rey Dragón, quien luego de que su padre fuese sellado por el anciano, tomó la apariencia de una niña inocente para mantenerse cerca y tratar de encontrar una forma de liberar a su padre. Por suerte eso dio resultado, ya que hace una semana se enteró de quién era el contenedor en el que se encontraba cautivo su padre. Sí, nuestro prota. Además le comentó que ahora que el sello había sido debilitado, en ese momento lo más seguro era que en el interior del chico se estaba librando una batalla entre su padre y Liam para determinar quién se quedaría con su cuerpo, y las posibilidades de que el prota ganase eran nulas. Tras esto, la hija de fruta invocó aún más de sus hombres, rodeando por completo a los maestros de la academia, así como al anciano. Mientras tanto, vemos como efectivamente la chica tenía razón. Justo en ese momento estaba teniendo lugar una pelea en el interior del prota, en la que este último trataba de evitar que el Rey Dragón tomase el control por completo de su cuerpo. Sin embargo, como era de esperarse, estaba resultando ser una tarea muy difícil, ya que la diferencia entre sus habilidades era abismal, y considerando que el prota no se encontraba en buen estado, las posibilidades de ganar eran escasas, tanto que la energía demoníaca comenzó a manifestarse en el mundo real, aterrando a todos los que se encontraban en los alrededores, quienes no podían creer que el prota hubiese estado conteniendo un poder tan aterrador como ese todo ese tiempo. No obstante, los hijos de fruta del gremio oscuro aprovecharon el mal estado en el que se encontraba el anciano y la distracción provocada por el Rey Dragón para alargarse del perímetro, llevándose el cuerpo del prota consigo, esperando para el momento en el que el legendario Rey Dragón despertase por completo. Las cosas no podían complicarse más para Liam, cuya existencia cada vez se debilitaba más. Pero bueno, vemos como los miembros del gremio oscuro llegaron hasta una especie de ruinas antiguas, donde tenían planeado esperar a que el prota fuese consumido totalmente por el Rey Dragón
dragón, mientras ellos se encargarían de proteger el perímetro para que nadie pudiese llegar hasta el chico e interrumpir el proceso. Por su parte, vemos como en ese momento el prota aún no se daba por vencido y continuaba luchando con nada más que su fuerza de voluntad para que su cuerpo no fuese robado por el hijo de fruta del rey dragón. Mientras tanto, el prota continuaba siendo sometido a un dolor inmenso en medio de su batalla, aunque en lugar de una batalla estaba siendo una masacre, con el dragón a punto de tomar el control por completo de su cuerpo. Por cierto, los alumnos y maestros de la escuela siguieron el rastro del gremio, así que en las afueras de las ruinas, una batalla a dos bandos estaba teniendo lugar, aunque la ventaja parecía estar a favor del gremio oscuro, ya que al estar en su territorio sus habilidades estaban siendo potenciadas. Mientras tanto, la espía consiguió dar con el paradero del cuerpo físico del prota, y gracias a todo el tiempo que habían compartido juntos, había comenzado a sentir algo por él, así que usó su magia para crear una proyección dentro de su mente y ayudarlo en su batalla. Por suerte, su aparición fue en el momento justo para evitar que el alma del prota desapareciera. Además, verla en ese lugar despertó la fuerza de voluntad que Liam había perdido, con la que fue capaz de manejar todo el poder que, como recordemos, había despertado hace tan solo unas horas, y con el cual hizo frente al dragón. Y nos revelan que la verdadera aura de Liam no era incolora, más bien era de color blanco, el tipo de magia más poderoso, ya que, como sabrán, el blanco es la base de todos los colores, así que con ella podía emplear técnicas de todos los elementos. Por lo que sí, la balanza parecía comenzar a inclinarse a favor del chico. Bueno, eso hasta que el tipo jugó una de sus últimas cartas más poderosas, usando su magia para convertir todo su entorno en un espacio que le beneficiara, y con el que era capaz de absorber la energía de todos los hechiceros dentro de dicho espacio. Por más ataques que el prota lanzara, solo eran absorbidos por el hijo de fruta, y para colmo, usó la representación astral de la espía para absorber su energía vital por medio de ella, estando muy cerca de acabar con su vida. Mientras esto sucedía, el prota se dio cuenta de que la chica también era su compañero de clases, quien había estado cuidándole la espalda los últimos días, y luego de ver cómo el espíritu de la chica se desvanecía por completo, lo hizo enfurecer de manera excesiva, haciéndolo entrar en una especie de modo berserk, con el que de hecho fue capaz de ponerse a la altura del tipo. Además, ya que no podía usar su poder mágico dentro de ese espacio, recordó de dónde provenía y de que en un inicio no contaba con habilidades mágicas, simplemente con su fuerza física, llevando el altercado a un enfrentamiento de fuerza pura. Lamentablemente, por más daño que le causaba el dragón, al encontrarse en ese espacio podía recuperarse a voluntad, así que tras unos minutos de intercambio de ataques, consiguió recuperar el control de la batalla. Por suerte, cuando Liam estaba por ser absorbido, recordó algo importante y comenzó a revelarle los secretos del pasado del espía a ese demonio, para que de esa manera la maldición de su cuerpo se activara. Y tal como lo planeó, al hacerlo su corazón comenzó a recibir heridas mortales, provocando que su cuerpo comenzara a perder la vida, un fenómeno que obviamente no solo lo afectaba a él, sino también al rey dragón, así que ambos terminaron colapsando. Mientras tanto, los miembros del gremio, al notar que la presencia del rey dragón había comenzado a habilitarse, decidieron escapar para reagruparse y dejar la batalla para otro momento. Mientras tanto, Liam, días después, recobró la conciencia en el hospital, siendo acompañado por la espía, y quien explicó que luego de que el gremio oscuro escapara, los maestros Eudemon salvaron su vida. Además, el sello fue restablecido para que el dragón no tuviera la fuerza de escapar. Eso sí, al menos podía usar una pequeña porción de su poder. Tras comentarle esto, la chica le dio las gracias por lo de antes, con un beso, ya que había comenzado a sentir algo por él. Por cierto, el gremio oscuro simplemente se había reagrupado con su verdadero líder para crear un nuevo plan con el cual liberar definitivamente al dragón. Lamentablemente, aquí termina la primera parte del anime, pero si les gustaría que trajera la segunda, este video deberá llegar a 2000 comentarios y 1000 likes. Por cierto, en un par de días estaré sacando un anime que recién está en emisión. Y no se olviden de comentar la frase Red Dragón. De esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. Y sin más, sayonara.